Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal otra vez. Soy Steve Loxe y tengo el honor de saludar y dar la bienvenida a Ruth Sotomayor, que es investigadora en el tema de escrituras y también de migraciones, sobre todo de la humanidad antigua, desde América del Sur a Europa, a Asia y hacia todas direcciones. Y entonces hemos hablado antes sobre sus descubrimientos, que lleva muchísimos años trabajando en eso, y pues me gustaría conocer más su obra y a ver si ponemos más o menos digamos, hacer la historia más clara, que, como decimos nosotros, complementar las piezas del puzzle, ¿no? Pues bueno, Ruth, bienvenida y... Muchas gracias por invitarme a tu estudio, a tu canal. Claro que sí, claro que sí. El honor es mío. Realmente hace tiempo que quería hablar con usted y por lo menos, por fin, lo conseguimos, ¿no? Pues sí, bien, claro. Ruth, usted me ha comentado el tema de que realmente todo empezó más o menos antediluviano, y que el diluvio en sí no era tal como sabemos nosotros, sino que una luna se cayó sobre la tierra. Entonces, me gustaría que empecemos más o menos desde este punto, lo que es el máximo, o si podría decir, lo más antiguo, remontándonos hacia atrás en el tiempo, desde donde usted ha empezado sus investigaciones. Claro. ¿Qué pasó? Empecé a investigar este tema, surgió de lo de el origen tan antiguo de esas culturas preamericanas, porque inicié mis estudios para hacer una obra sobre historia de las bibliotecas. Pero eso lo inicié en el año 1975 al 2009. Y ese tiempo yo no tenía pensado que los tipos de libros, los sistemas de escritura, los inventos y las obras colosales preamericanas marcaban una era, marcaban una cronología y comenzaban en la era antediluviana. Cuando yo inicié ese trabajo, que era en ese tiempo de 6 tomos, pues yo iniciaba el estudio de los tipos de libros desde Alaska hasta la Patagonia, porque ellos tenían sus registros históricos y cósmicos y sus sistemas de escritura. Pero es que después observé que hacia el 2011 que los tipos de libros marcan unas eras que comienzan en la era antediluviana. Luego viene la era de plata, la era de oro, la era de cobre, la era de bronce. Coinciden con la cronología de la India, pero se diferencian de ella y de la de los griegos, que fue hecha por Hesíodo, porque solamente Preamérica tiene una era antediluviana, marcada exactamente por los tipos de libros en formato de piedras labradas, como son las piedras de Ica, que la palabra Ica, el antropónimo Ica representa piedra. Eso es un testimonio que da la doctora Mariana Escribano, que es especialista en el estudio de la lengua muisca, es catedrática ella de la Sorbona y enseña esa lengua, ha escrito 5 libros y ella sabe la antigüedad de esa cultura, que dice que desciende del continente de Lemuria, que son los muiscas. Muy bien. Entonces tenemos ya ese antecedente. Ella pues aporta eso. Ahora yo he conocido a ella ya ahora en este tiempo del 2012 al 2015. No, voy a interrumpir. No pasa nada, no pasa nada. Adelante, sí, tranquila. Cambiar el ordenador a otra parte. Así que estábamos en que hacia el 2012, hacia el 2011, 12 por ahí, fue cuando yo me di cuenta de que los elementos culturales marcaban pues una cronología y que los libros líticos, por ejemplo en formato de piedras labradas como las de Ica, porque Ica es una población, como ya he dicho, que todavía existe en Colombia, una rama
de ese pueblo que se suponía que había desaparecido en el Perú. Pero allí existe el lugar donde están las piedras labradas, que se llama Ica, está el museo y todo, pero nadie habla de esa cultura, pero esa cultura sobrevive en Colombia, que ha sido estudiada por la doctora Mariana Escribano y a los muiscas. Y estas piedras, Sí. ¿conoce Esas usted, piedras si no, conoce usted que hablan de alguna historia, de algunos acontecimientos concretos? Hablan de otra humanidad. Por ejemplo, yo hablé con el doctor Javier Cabrera de Arquea, que ellos me mandaron unas imágenes de las piedras labradas de ahí de Ica, y entonces eso es una enciclopedia esa de como 15.000 piedras, y tienen pues divididas, hay unas que son de cartografía y otras que hablan de épocas antediluvianas, que donde habían los dinosaurios y se ven personajes que han domesticado a los dinosaurios. Ajá, Porque mira. incluso hay una cerámica que presenta el doctor Javier Cabrera de Arquea, en que se ve cómo evoluciona el crecimiento de un dinosaurio en una cerámica. Fíjate, entonces, qué curioso. Existe, sí. Entonces, en la obra del doctor Javier Cabrera de Arquea, allí aparece toda esa información, porque él hizo un estudio. Y entonces hay otra sección de esa biblioteca lítica que habla de la medicina, otra de la astronomía, otra de inventos que se han hecho dentro de la medicina, conocimientos de práctica de cirugía, pero que avanzadísimos, que todavía no se emplean en este mundo actualmente, pero allí se describen, ¿no? Vale. Entonces, bueno, hay muchísimos temas importantísimos que en un tiempo eso dio pie a que se hicieran muchos trabajos y eso, y yo lo cité ese tema en mi historia de las bibliotecas, pero ya ahora después ya no quería ya ni tocarlo, porque como se ha vulgarizado un poco, pero yo no renuncié a ello porque yo lo había escrito, lo había incluido primero en esa obra, ¿no? De la historia de las bibliotecas. Estas piedras de Ica son importantísimas porque describen otra humanidad. Por ejemplo, se ve unos hombres montados en unos pájaros, que esos son unas naves que describen los Vedas, que se llamaban Sakuna, en forma de pájaro. Incluso hay pinturas. Se podría vincular estos pájaros, entre comillas, con lo que aparece en tablillas sumerias. Pues quizás, porque es que eran unas naves que existían, que están descritas en libros de la India, que hablan de tecnología, de cómo construían diversos tipos de naves, que incluso era para sobrevolar el planeta o entrar en el mar o hacer viajes subterráneos dentro del planeta. Y ahí se describen. Hay unos, y es posible que personas especializadas en ese tema de estudiar esos libros, que son de la India mismo y dan clases en la universidad. Entonces, es posible, en Calcuta. Perdone que le interrumpa. ¿Es posible que la simbología de las alas simplemente muestre una capacidad de volar, por ejemplo? Aunque sea a través de aparatos, digamos, no pájaros como tal, sino que las alas representan simplemente una capacidad de poder volar con alguna tecnología. ¿Es esto posible? ¿Es lo que querían transmitir? Eso no, eso no es, sino que eran unas naves que construían en la India y que existían en ese tiempo dentro del que se llamaban vimanas, pero eran de varias clases, unos que eran en forma de pájaro, otras en forma de disco y otras en forma de cohete, y las describen ahí, incluso describen cómo eran por dentro y cómo que se podían manejar por medio del pensamiento, se podían conducir, y también tenían unos ¿cómo se llama? Combustibles especiales. Hay unas obras allí de la India que se describe todas esas cosas que son asombrosas, esas obras. El Saramangana Sutradhara es uno de esos libros. Y entonces, pero los sabios védicos que los tienen, los sacerdotes,
no las quieren dejar que se traduzcan al inglés, ni que no quieren decir, que hoy los occidentales existen hasta ahora, pero no los han permitido que sean tocadas por los extranjeros porque consideran que los pueden manipular. Wow. Que saben que aquí en Europa, pues todo lo que tocan, o los norteamericanos, lo manipulan para sus beneficios propios, y entonces nunca han permitido que se toquen esas obras. Bien, entonces existe ese antecedente de esas piedras labradas que son de una humanidad anterior, antediluviana. Luego se ha conseguido, perdone, ¿se ha conseguido datar estas piedras más o menos, que la antigüedad de las piedras? Sí. ¿Y qué dicen? Se ha conseguido. El doctor Javier Cabrera de Arquea mandó a unos laboratorios alemanes para que las fecharan, y también a laboratorios de Perú, de Estados Unidos, y resulta que los alemanes dijeron que esas piedras son de una roca volcánica, claro, que se llama andesita, que es durísima como el basalto, y entonces que tiene por lo menos 230 millones de años esa roca volcánica, pero que no pueden establecer, porque ellos no quieren admitir la antigüedad preamericana, por eso no las escrituras, la ciencia cierta, claro, porque allí existían las escrituras y también existían ilustraciones en esos libros líticos, ¿no? Entonces ellos no quieren admitir pues la verdadera antigüedad nuestra, y evaden dar un pronóstico de cuál es la fecha del surco del grabado. Eso es. Y dice el doctor Javier Cabrera en un documental que me mandaron las hijas, grabado en un disco, que es como esa roca es como una cáscara en esas piedras. Parece que antes ha sido, ¿cómo se puede decir? No era duro, sino que se endureció después, y cuando estaba fresco, entonces hicieron los grabados. Porque se ve, dice, que rodea la roca como una capa volcánica, así, ¿no? Entonces eso describe el doctor Javier Cabrera de Arquea, estudió eso él. Bien, entonces tenemos de que los alemanes pues no se deciden a decir de qué fecha es, que dice que es muy antiguo el surco del grabado, pero que aquí en este mundo no hay un laboratorio que pueda certificar la antigüedad verdadera. Ya. Porque volvamos es que un momento. Si ellos se pronuncian, tiene que cambiar la historia. Claro que sí, claro que sí. Por eso no quieren, Claro. Vale, volvamos un momento, cuando usted mencionó el tema de que es posible que vengamos de Mu, ¿verdad? Entonces, o de Lemuria. Lo que pasa es que tengo unas teorías que dicen que Mu y Lemuria no es la misma cosa, no es el mismo pedazo de tierra, digamos, sino que Mu realmente, como ha sido situado entre Asia y América, es decir, en el medio del Océano Pacífico, entonces si han habido tribus, digamos así, o humanidad, civilización en Mu, ¿qué han podido hacer esta gente? ¿Hacia dónde han migrado? Digamos. Esa gente pasó al continente americano, o sea, a preamérica. Pero aparte de esos tipos de libros, que ese tema ya es un poco manido aquí en el estudio en España, porque muchos han tocado ese tema y lo han manoseado en el internet, lo de las piedras de Ica. Pero tenemos otro trabajo, o sea, la parte de mis trabajos que he hecho yo, que es investigar los tipos de libros líticos, pero en formato de tablillas. Que ese tipo de tablillas fue tomado después por los hebreos, que por eso Moisés toma ese modelo para decir que le dieron las leyes divinas durante 40 días que estuvo en el monte Sinaí. Pero ese tipo de libro es de la zona andina, del Ecuador,
donde hay bibliotecas, que te he dicho de astronomía, Sí. donde se demuestra que estas culturas ecuatorianas que están ahí, los mayas, que esos son procedentes del pueblo de sabios de la Atlántida. Cuando se hunde la Atlántida, ellos pasan al Ecuador y forman parte de varios estados. Entonces allí, por eso hay un libro, es decir, una biblioteca de tablillas, que son por lo menos 30 tablillas, que las tiene un pintor ecuatoriano en su fundación, el señor Estuardo Maldonado, en Quito. Que yo cuando estuve el año pasado allí quise visitar el museo, le escribí todo, pero cuando fuimos estaba cerrado, porque como él es pintor, a lo mejor estaba viajando, qué sé yo, y no tendrá personal que atienda. Vale, pero se podría visitar, ¿no? Se podría visitar. Se podría visitar. Entonces sí, y él publicó una obra que se llama Valdivia, Patria Madre, Cultura Madre de la Humanidad, porque allí esas tablillas y todas las reliquias que corresponden, que se han descubierto ahí en la costa del Ecuador, en un pueblo que conserva el nombre de un colonizador hispánico llamado Pedro de Valdivia, los arqueólogos y historiadores ecuatorianos, los mestizos y los foráneos, han tomado como sistema, en vez de investigar qué cultura realmente ha sido el nombre de la que ha creado todas esas reliquias, pues le han puesto el nombre del lugar, Cultura Valdivia, y así han hecho con muchas culturas. Está claro. Está claro. Que han encontrado restos ahí en una hacienda y que se llama Chorrera, le han puesto Chorrera, en otro sitio Milagro Quevedo y así. Entonces han formado como una costra de nombres falsos, ficticios, y que ocultan la verdad. Entonces yo, al investigar todo esto, he hecho otra obra de los nombres nativos, que eso está por salir, esa obra, en el Ecuador. Entonces ahí descubro que en esa zona están los mayas, porque hay una obra de un fraile llamado Juan de Velasco, de 1789, que él recoge de otro cura llamado Niza, que va con Alvarado a buscar el dorado ahí en la zona del Amazonas. Entonces él recoge todos los nombres de las culturas de esa zona, que forman un reino y forman 50 estados por lo menos, que es el reino de los Quitus, lo que ahora se llama el Ecuador. Sí. Entonces Juan de Velasco nombra de forma ingenua a los mayas, porque en ese tiempo nadie hablaba de los mayas cuando él escribió esa obra. Así que él pues cita varias ramas, y son los mayas clásicos que están allí, pues se llaman los chanchanes o mayas. Y a esas culturas pertenecen esas tablillas, que es la obra de Asura Maya, que es el gran príncipe, hijo del rey Casyapa y su esposa Diti, que es hermanos de los Daitias o gigantes. Fíjate. Él es el autor de esa obra, que se piensa que ha desaparecido y que sirvió de base para hacer la cronología de la India. Una pregunta. Y el calendario tamil. Entonces, se sabe... Tenemos... Sí, perdón, sí. Dígame. Tenemos pues dos descendientes de los pueblos de Mu, que están allí en América del Sur, y los descendientes de la Atlántida, que son los mayas, los sacas, por eso en la India se llama Atlántida Sakalvipa. Están los Tultecs también, y los Kan, que son un linaje maya que desciende de ahí. Muy bien, fíjese una cosa, porque me gustaría compartir un mapa con usted. Sí. Y verá, deme un segundo, voy a abrir, compartir pantallas, y voy a abrir lo que tengo abierto aquí. Sí. Iniciar. Yo presenté en mis conferencias, presenté unos mapas. No, pero lo que le quiero mostrar es un mapa que viene de las Arvisuras. Vale, dígame si se ve ya, si se puede observar. Sí. En su pantalla. Ve. Muy bien. Pues yo lo voy a aumentar un poquito, ¿ok? Y resulta que este mapa realmente está escrita en húngaro de hoy,
¿vale? Está traducida, digamos que el mapa está hecho según las descripciones de las arvisuras. Y si usted observa una cosa, que aquí arriba, en el centro del mapa, pero arriba, casi al límite del mapa, dice aquí, escrito en húngaro, Mayak Törzse, quiere decir la tribu de los mayas. Sí, a ver dónde está. Arriba. Hasta sí, más a la derecha, es decir, en el medio del mapa, como que hay una tienda y por abajo dice Mayak, pero con J. Aquí dice Mayak y más a la derecha. No sube ni baja. No, porque yo lo subo. Yo comparto pantalla solamente. A ver, no sé. Sí, se ve hasta donde dice Anyaita. Muy bien, pero no hay que bajar tanto. Más arriba, es casi al límite del mapa, al límite arriba del mapa, donde dice 588, perdón, 5088, más a la derecha un poco, aparecen como unas tiendas de indios, ¿sí? Ya. Y justo hay una tienda, vale, dice Mayak, muy bien, dice Mayak en húngaro, Mayak Törzse, más a la derecha pone Törzse, significa el tronco, si quiere traducirlo así. Normalmente Törzs se traduce como tribu, pero realmente se traduce también como tronco de árbol puede ser. Entonces aquí dice Mayak Törzse. En los libros de la India, digo de las culturas centroamericanas, en los libros de papel de los mayas, de los aztecas, siempre un tronco se ve cortado así cuando se habla de la invasión europea, porque quiere decir que se corta la raíz. Una raza. Muy bien. El tronco del árbol siempre representa eso. Muy bien. A donde quiero llegar con esto es que fíjese que también tenemos a la izquierda del todo, en esta esquina donde pone Ataís, pone Indiak, dice Indiak Törzse, Indiak. Esto quiere decir indios, la tribu de indios. Y el río que está justo debajo de ellos, que hay un río, ¿vale? Este es el río del Indo. Pero el río Indo, pero espera, porque el río Indo, sí, sabemos que hoy está en Pakistán, sí, el valle, la India, Valle del Indo, es este. Pero el mapa no nos está mostrando Pakistán ni India, no nos está mostrando India, nos está mostrando Mu. Claro, Mu. Está mostrando Mu. Y lo que pasa que se llevaron las denominaciones con ellos. Claro, no, que lo que pasa es que mira, resulta que hay unos datos de cuando se descubrieron las ruinas mayas en Centroamérica. Un explorador francés llamado Le Plongeon estuvo allí visitando esas ruinas y encontró el mausoleo del príncipe Kai, que era hijo del rey Kan. Así que allí encontró una estela donde se había esculpido una serpiente de 12 cabezas y con una inscripción que decía que ese rey Kai había sido descendiente de 12 linajes mayas y que por lo menos habían habido 8 o 9 reyes Kan, y que esos reyes gobernaron por lo menos hace 18.000 años antes de Cristo. Y que la Atlántida se había hundido 35.000 años antes de Cristo, y que esos reyes habían fundado una colonia en Lemuria, en el continente Mu, que se llamaba allá. Sí, bien. Esto te estaba diciendo de que cuando se descubrieron las ruinas mayas en Centroamérica, un explorador francés
llamado Le Plongeon estuvo allí para visitando las ruinas de Chichén Itzá. Así que localizó un mausoleo del rey Kai, que era el hijo mayor del rey Kan. Así que allí encontró una estela con que habían esculpido una serpiente de 12 cabezas. Fíjate. Y con una inscripción que decía que ese rey Kai era descendiente de 12 dinastías mayas y que por lo menos habían existido 8 o 9 reyes Kan. Y que estos reyes habían construido habían fundado una colonia en el continente Mu que se llamaba Mayax, que esos reyes habían gobernado por lo menos 18.000 años antes de Cristo y que la Atlántida se había hundido 35.000 años antes de Cristo. Que ese testimonio de que habían gobernado esos reyes y que habían hecho esa colonia en Mu, que se llamaba Mayax, consta en libros en los libros del Japón, libros sagrados del Japón y de Egipto. Que toda esa historia constaba ahí. Exacto. Y entonces también son descendientes del linaje maya. También me suena que entonces, fíjese qué curioso, que los reyes en Mongolia antiguamente también se llamaban Kan. Claro, sí, pues eso consta en mi trabajo. Son canes, o cans, no sé cómo. Y Kan se escribe con K apóstrofe A-N. Y en el runa simi, Kan significa luz de los astros. Y entonces los mongoles son ecuatorianos, porque son los Kasha, que los nombra este fraile llamado Juan de Velasco en su historia del reino de los Quitus, que forman parte de un estado de ahí del Ecuador. Y Kasha era el rey que era padre de Pacha, que era la madre de Atahualpa. Y entonces en los libros de la India constan en el Srimad Bhagavatam que Kasha es el nombre que se daba a los mongoles. Entonces, ¿cree usted que tiene que ver, por ejemplo, la denominación de los mayas, por ejemplo, con la denominación de Mayar, que nosotros llamamos, por ejemplo, el idioma húngaro que tenemos? Tiene que ser que son los mismos, porque resulta de que también los sacas, que son los salasacas de ahí del Ecuador, que son los excitas reales, mayares o húngaros y salen de la Atlántida ellos. Son los que predican la filosofía religiosa de la comunidad cósmica. Pero estábamos hablando, volviendo al tema de los libros líticos. Tenemos que estos libros, estas tablillas, lo curioso que tienen es mapas estelares, esa biblioteca de astronomía, y eso se conocía ya desde la era antediluviana, allí en el Ecuador, y son, por eso digo yo que es la obra de Asura Maya, porque como Juan de Velasco nombra a los chanchanes, que son los mayas clásicos, están en un estado llamado Laosí, que ahora se llama Alausí, porque se han deformado todos los nombres. Así que hay otros mayas en la costa del Ecuador, porque los chanchanes están en el estado de la región sur, de ahí de Ecuador, ya cerca de Quito, por ahí en Riobamba. Bien, hay otros que son los grandes escultores mayas que están en la zona donde se ha descubierto esa biblioteca. Se me ha vuelto a cortar la línea. Estábamos en el punto que usted dice que en la costa de Ecuador habían otros mayas. Sí, son, por ejemplo, los Nachan, que los españoles, los inquisidores, les aplicaron el calificativo de palenques. Palenque es una palabra que figura en el diccionario de la Real Academia Española. Significa el que hace empalizadas, que rodea un terreno de una valla de madera para hacer un espectáculo religioso o cultural. Pero no se sabe por qué les llamaban así. Ellos se llamaban Nachan, que quiere decir Na
casa, Chan serpiente. Ajá. Y ellos eran los grandes escultores mayas que fundan en México la ciudad de Palenque, en el territorio maya. ¿Ah? Entonces, eso ya después, posteriormente, al regreso de Mesopotamia, porque ellos desde el Ecuador, todas esas culturas que habían ahí, que están, yo he localizado ahí a los choles, que les deforman el nombre, los inquisidores y luego pues los historiadores mestizos, que les deforman, les llaman cholos. ¿Ah? Y se inventan, que dice que es una mezcla entre los aborígenes nativos de ahí de la zona y de los africanos que se quedaron ahí después de lo que ya les dieron la libertad, que estaban esclavizados, ¿no? Por los europeos. Sí, sí. Así que se inventaron eso, que era una mezcla, pero no es eso, sino que existe la etnia de los chole, que hablan el chole, que es una rama del maya. En un principio habían varios dialectos que se han desarrollado ahora como lenguas, ¿no? Y entonces de la lengua ur, que era el maya clásico. Entonces los choles también ocupan una zona grande de allí, de la zona del Ecuador. Luego tenemos los dawis, que en lengua de los sumo, que son también mayas, significa inmortales. Fíjese. Tenemos a los kan, que forman parte de un estado que se llama los mantayos, que ellos así mismos se llaman los mantayos, el estado de los manabís, con U. Vale. También se ha deformado con B el nombre. Ahí están los kan, que es en la zona donde ahora ha habido el terremoto. Todavía subsisten estas culturas, ¿saben? Sino que como están con nombres deformados, la gente ni siquiera se ha imaginado que son testigos vivientes, vestigios vivientes de la raza maya, que están ahí. Por ejemplo, ahora les llaman Canseví, y son los Can. Bien, entonces en esa zona se localizan las bibliotecas líticas en formato de tablillas, que eso hay que explicarlo, con esos son mapas estelares que incluso tienen, aparece allí el planeta Nibiru o Marduk, que aparece en las tablillas de la epopeya de la creación de Babilonia. Por eso se confirma también que los mayas son los fundadores de Babilonia, como decía Beroso el Caldeo. Luego, en la ciudad de Palenque, de Ecuador, está bañada por dos ríos, el Palenque y el Macul, que esa es una palabra sagrada también, porque hay palabras sagradas que yo he identificado, como en la India, que al invertirlas nos dan a conocer su significado oculto. Y entonces Kumal se lee Macul. Entonces eso significa el morueco, la constelación de Aries en el zodíaco de Babilonia. Luego hay otro lugar del Ecuador que también se llama Amahuanna, y Huanna quiere decir el toro celestial, Tauro, en el zodíaco de Babilonia. Y hay muchas cosas que nos dan la respuesta y certifican que estos mayas, cuando van de ahí del Ecuador a la India, instruyen a los brahmanes y establecen lazos consanguíneos, porque se casan las hijas de los mayas con príncipes y reyes de la India, personajes importantísimos de la historia védica. Desde allí pasan, desde el sur de la India, pasan a Mesopotamia y fundan Babilonia. Luego regresan a Centroamérica y se instalan en Centroamérica por primera vez. Y ahí empiezan a hacer ciudades para luego marcharse al Asia. Sí, esto cuando dice que fundan Babilonia, pero esto es, primero tiene que aparecer Sumer, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿en qué momento aparece Sumer? Los sumerios también son los propios ecuatorianos que han ido en esas migraciones. Yo pienso que han ido conjuntamente con los mayas allí, porque son los nonos. Y otros pueblos, porque se encuentra allí muchas, al estudiar los nombres de las ciudades de Mesopotamia y de Babilonia y de las castas de los reyes de Babilonia, también al estudiar sus nombres tienen raíces preamericanas.
Yo tengo varios trabajos de esos y ahora se Por están eso publicando. por eso se puede explicar que han encontrado en América del Sur, sobre todo en la zona de Cusco, si no me equivoco, eh, no sé, Tiwanaku. Claro, piezas de arcilla con sí, escritura sumeria, claro, cuneiforme, claro, claro. En Tiwanaku se en encuentra de Tiwanaco. que, ¿sabes? Al estudiar yo los tipos de sistemas de escritura que hay en Preamérica, porque se les ha negado los historiadores europeos, Ujú. sí, sobre todo los frailes, cuando han ido allí, que han invadido, pues no les ha interesado estudiar los símbolos de la escritura, que es el soporte de las lenguas, ¿ah? Ajá. De las palabras, y no les interesó, a ellos les interesó aprender rápidamente las lenguas sin saber ni las reglas de ortografía ni de la fonética para hacer sus misales y catecismos e imponer la religión católica. Entonces Vaya. dijeron Sí, que no existía escritura, ¿ah? Pero yo he sí. investigado en mi trabajo de 1975 al Sí, 2009 y he podido sí. descubrir que había una escritura geométrica matemática que era de Ujú. las mujeres, llamada Uri. Uri quiere decir en Runasimi prematuro, antes de tiempo, porque es antediluviano y coincide con la lengua muisca estudiada por la doctora Mariana Escribano, que es geométrica matemática cosmogónica, ¿ah? Y es la lengua Ujú. de esas mujeres sabias que gobernaron en la era antediluviana y la era de plata en Preamérica. Ya que Entonces ahí dice tenemos, esto, fíjese qué sí, curioso porque las servisuras también cuentan de las mujeres sabias, que ellas eran ¿ve? como ellas eran Sí, tipo gobernadores o sí, gobernadoras de ellas ciertas tribus. gobernaban, sí, 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 pero no, pero ellas no hay es que una cosa, solamente eran gobernadoras de ciertas tribus, sino que ellas gobernaban en la gran comunidad de naciones andinas. Ellas eran las líderes y pilares de la organización comunal. ajá, Ah, porque allí no eh, existía la propiedad privada, no se compraba ni tengo, se vendía. Es tengo una una organización duda, tengo una perfecta. duda, no sé si aparece en su trabajo o no. Sí, La denominación de estas mujeres en la sí. sarvisura se expresa como mujeres de oro. Así No, la, mujeres de plata. Puede ser porque en ese bueno, tiempo, como ellas inventaron, así se inventaron refiere las servisuras a que estas en las mujeres, las denomina mujeres de oro. mujeres sabias, porque eran mujeres sabias. El Sí, oro sí. no No es que no sea se lo hecho de digo oro, como no, 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 que sino que. no, pero me refiero que el oro era simbólico, no tenía valor material, sino el valor de la evolución, tanto de Ujú. la persona, ¿ah? Por eso Sí. se decía también kul arianos, quiere decir arios de oro, que eran los Ujú. que llegaron los manas o manabís a la zona de Persia. Les llamaban así, los arios de oro, que quiere decir kul arianos, ¿ah? Que luego Ujú. se ha deformado el nombre en colarianos. ¿Ah? Ajá, ajá. Y Muy entonces bien. estas mujeres, porque ellas inventaron el calendario lunar, y para inventar el calendario lunar crearon el sistema, el primer ordenador ecológico que ha existido en la humanidad a base de fichas. Y Vaya. esa es una prueba de que los preamericanos, los de la zona andina, los ecuatorianos, porque eran las mujeres ecuatorianas, que crearon ese sistema de cómputo a base de fichas llamado Muyuquipus. Ese mismo sistema aparece en el Sumer. Esa es una prueba de la relación y que han estado allí los andinos, los del Ecuador. Por eso Fíjate. Sumer, Sumir, es un calificativo que existe en las lenguas del Ecuador que significa solo caserío, que es como se ha Fíjate. llamado a los sumerios. Luego, el sistema que estábamos hablando de escritura de cuneiforme lo exhibe como segundo sistema de escritura la raza Huara, que está Fíjate. formada, es la primera raza blanca, Pues formada por los entonces está caras claro o que caras, está claro que el íberos Sumer y no es pícaras. el Sumer Que claro que no es el inicio de la civilización el Sumer, no es. El no es, inicio no de es. la Estamos de civilización acuerdo. está en los Andes.
la cultura irradia de los Andes. ¿Ah? Hay una cosa que... el norte, de ahí a las 4 regiones del planeta. Tengo una duda más, si me permite. Yo tengo una prueba que te puedo decir de la escritura cuneiforme que encontré aquí en el Museo de América de Madrid, un silbato, cuando yo me he dedicado a estudiar los símbolos, que ahora voy a seguir un juicio. Hay una gente que en el Ecuador me han robado el proyecto para hacer una enciclopedia o diccionario de los símbolos preamericanos. Cuando yo presenté ahí ese proyecto hacia el 2006, no me quisieron conceder en ese sitio. Primero se robaron el proyecto y luego mandé otra copia. Entonces presenté unos avales, no me quisieron conceder la ayuda que yo pedía para hacer ese proyecto, que eran $100,000, porque decían que necesitaba aval bancario como cualquier banco, o sea que no apoyan ahí en el Ecuador a los investigadores de escasos recursos en ese sitio. Claro, pero no solo allí, ya sabemos que en ninguna parte. Claro, no, apoyan a la gente pudiente. Total que se quedaron con mi proyecto y ahora me he enterado que hay un grupo de gente que ha cogido y ha solicitado al Fondo Europeo ayuda y han hecho un catálogo de los símbolos preamericanos, de los símbolos ecuatorianos, de la escritura, pero ellos dicen iconográficos, no dicen exactamente decir que son símbolos escriturales. Además los han recogido, pero ellos no los interpretan, solo los catalogan así nada más. Entonces voy a denunciar eso, porque es mi trabajo que se lo han robado ellos. Bien. Total, pues adelante, realmente. Para demostrar de que la escritura sumeria nace allí, en los Andes, en Tiwanaku. Y los caras, como van al Ecuador, que Juan de Velasco dice que llegan los caras en balsa y se asientan en la costa, allí se encuentra esa reliquia que está aquí en el Museo de América. Que cuando yo fui a seleccionar unos símbolos, encontré, es un ave que en el lomo tiene símbolos cuneiformes y en la parte de la cola, debajo de la cola, es un silbato de la raza cara que ha estado ahí. Genial. Luego tenemos el sistema pictográfico, que es utilizan los hombres, que lo crean ellos, de linaje solar, y esa es una ciencia y un arte, porque ahora cualquiera puede escribir ABCD. Ese tiempo tenía que memorizar los símbolos, tener gran retentiva y ser un artista para después esculpirlos o pintar los símbolos. Luego tenemos la escritura fonética, la jeroglífica y la fonética. Y así. Señora, entonces las lenguas, también hay varias lenguas importantes ahí en América. Eso nunca nadie ha estudiado. Nunca nadie ha clasificado científicamente las cosas, hacer trabajos así, como hago yo, que me he dedicado a eso. Ruth, ¿le parece si seguimos con otra grabación? Porque hay mucho que hablar. Entonces, yo me quedé aquí. Acerca de la antigüedad estábamos hablando. Entonces lo dejamos aquí en este punto y continuaremos desde aquí seguido. Solo que no quiero hacerlo muy largo porque entonces será un poco pesado para la gente, ¿sabes? Entonces lo que quiero es que me diga dónde se pueden conseguir sus libros, cómo puede la gente contactar con usted, si alguien quiere contactar o quiere aportar algo, preguntar algo, es posible. Tiene que dirigirse a mi correo de Bayani Yayati, que tú ya lo tienes. Lo vamos a poner aquí, lo voy a poner aquí. Muy bien. @gmail.com. O si no, si quieren hablar conmigo, pueden buscarme en Skype como Amarilis 1947. Vale, voy a poner yo entonces aquí abajo sus contactos, sus datos. Ok, y entonces quedamos que continuamos entonces en una próxima videoprograma desde este punto, evolucionando. Evolucionando más adelante. Ok, pues muchísimas gracias, señora Ruth, y realmente es un honor poder hacer toda esta serie de vídeos hasta donde lleguemos, ¿no?
Sí, claro. y nos vemos pronto. Entonces, ¿vale? Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Un fuerte abrazo. Programa. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.